Capítulo 13. En aquel día, después de salir Jesús de la casa, se sentó junto al mar, y se le juntaron grandes multitudes, por lo cual subió a una barca para sentarse, y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar unas cayeron junto al camino, y llegaron las aves y se las comieron, otras cayeron en los pedregales, donde no tenían mucha tierra, y brotaron pronto por no tener tierra profunda, pero salido el sol, se marchitaron por no tener raíz y se secaron. Otras cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y las ahogaron. Pero otras cayeron sobre la tierra buena, y daban fruto, una a 100, otra a 60, y otra a 30 por uno. El que tiene oídos, oiga. Y acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Respondiendo, dijo: Porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más que suficiente, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Y se cumple para ellos la profecía de Isaías, la que dice: Con el oído oiréis, pero de ningún modo entenderéis. Y viendo veréis, pero de ningún modo percibiréis, porque el corazón de este pueblo fue engrosado, y con dificultad oyeron con los oídos, y cerraron sus ojos, a fin de que no vieran con los ojos y oyeran con los oídos, y entendieran con el corazón y se arrepientan, aun así los sanaré. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd, pues, vosotros la parábola del que sembró. De todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en los pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, y llegada una tribulación o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. Y el que fue sembrado entre espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán del mundo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero el que fue sembrado en tierra buena, este es el que oye y entiende la palabra, el que también da fruto, y produce uno a 100 por uno, otro a 60, y otro a 30. Les propuso otra parábola, diciendo: El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero, al dormir los hombres, vino su enemigo y sobresembró unas cizañas en medio de trigo, y se fue, y cuando brotó el tallo y dio fruto, entonces aparecieron también las cizañas. Y acercándose los esclavos del padre de familia, le dijeron: Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizañas? Y él les dijo: Algún enemigo hizo esto. Le dicen los esclavos: ¿Quieres, pues, que vayamos y la recojamos? Pero él dice: No sea que recogiendo las cizañas arranquéis con ellas el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y en tiempo de la siega diré a los segadores: Recoged primero las cizañas y atadlas en manojos para quemarlas, pero el trigo reunidlo en mi granero. Les propuso otra parábola, diciendo: El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerta, el cual en verdad es más pequeño que todas las semillas, pero una vez crecida, es la mayor de las hortalizas, y se convierte en un árbol, de tal modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Les habló otra parábola: El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Todas estas cosas habló Jesús a las multitudes en parábolas, y sin parábola nada les hablaba, para que se cumpliera lo dicho por el profeta, cuando dice: Abriré mi boca en parábolas, declararé cosas que han estado escondidas desde la fundación. Habiendo despedido entonces a las multitudes, entró en la casa y se acercaron a sus discípulos, diciendo: Decláranos la parábola de las cizañas del campo. Él respondió y dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno, el enemigo que las sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como las cizañas son recogidas y quemadas con fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo
del hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Así será el llanto y el crujido de los dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos oiga. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre encontró, escondió, y por el gozo de él, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader en busca de buenas perlas, y cuando encontró una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. También el reino de los cielos es semejante a una javega que fue echada al mar y recogió de toda clase, la cual, una vez llenada, la sacan a la orilla y sentados recogen los buenos en canastos y echan fuera los malos. Así será en el fin del siglo, saldrán los ángeles y separarán a los malvados de entre los justos, y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. ¿Entendisteis todas estas cosas? Le dicen, sí. Él les dijo por esto: todo escriba hecho discípulo del reino de los cielos es semejante a un hombre, amo de casa, que de su tesoro va sacando cosas nuevas y cosas viejas. Y aconteció que cuando Jesús acabó de decir estas parábolas, salió de allí, y cuando llegó a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de manera que estaban pasmados y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del constructor? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas? ¿No están acaso todas sus hermanas frente a nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Capítulo 14. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús, y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, resucitado de los muertos. Por eso los poderes actúan sobrenaturalmente en él. Porque Herodes había arrestado a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y quería matarlo, pero temía al pueblo porque lo tenían por profeta. Pero cuando llegó un cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio, y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que pidiera. Y ella, instigada por su madre, dice: dame aquí la cabeza de Juan el Bautista en un trinchero. El rey, entristecido a causa del juramento y de los que estaban reclinados a la mesa, ordenó que se la dieran. Y enviando, decapitó a Juan en la cárcel, y su cabeza fue llevada en un trinchero, y dada a la muchacha, y la llevó a su madre. Y al llegar sus discípulos, recogieron y sepultaron el cadáver, e informaron a Jesús. Al oír Jesús, se retiró de allí en una barca a un lugar solitario, en privado. En cuanto lo oyeron las multitudes, lo siguieron a pie desde las ciudades. Y al salir vio una gran multitud de gente, y se enterneció por ellos, y sanó a sus enfermos. Al atardecer se acercaron a él los discípulos, diciendo: el lugar es solitario y la hora ya avanzada. Despide, pues, a las multitudes, para que vayan a las aldeas y compren alimentos para sí. Jesús les dijo: no tienen necesidad de ir. Dadles vosotros de comer. Le dicen ellos: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Entonces él dijo: traédmelos acá. Y tras ordenar a las multitudes recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, y después de partirlos, dio los panes a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Y comieron todos y fueron saciados, y de lo sobrante de los trozos, recogieron 12 cestos llenos, y los que habían comido eran como 5.000 varones, aparte de mujeres y niños. E inmediatamente forzó a los discípulos a subir a la barca e ir delante de él a la orilla opuesta mientras despedía a las multitudes. Y tras despedir a las multitudes, subió a la montaña en privado a orar, y al anochecer estaba allí solo. Mas la barca, distante ya muchos estadios de la costa, era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y a la 4ª vigilia de la noche, vino hacia ellos andando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron y dijeron: es un fantasma. Gritaron de miedo. Pero enseguida les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Pedro entonces, respondiéndole, dijo: Señor,
si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Él dijo, ven. Y bajando de la barca, Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el viento, tuvo miedo, y al comenzar a hundirse, gritó diciendo, Señor, sálvame. Al instante, Jesús, extendiendo la mano, tragó de él, y le dice, falto de fe. ¿Por qué dudaste? Y en cuanto ellos subieron a la barca, cesó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y habiendo cruzado, pusieron pie en tierra en Genesaret. Y cuando los varones de aquel lugar lo reconocieron, lo notificaron a toda aquella comarca, y le trajeron todos los enfermos, y le rogaban tan solo tocar el borde de su manto, y cuantos lo tocaron fueron sanados. Capítulo 15. Entonces se acercan a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Él respondió y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo, honra al padre y a la madre. El que maldice a padre o madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga al padre o a la madre, es ofrenda lo que de mí podrías recibir como ayuda, de ningún modo tendrá que honrar a su padre, así invalidáis la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón dista lejos de mí. Y en vano me reverencian, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Y llamando a la muchedumbre, les dijo, oíd y entended, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces acercándose los discípulos, le dicen, ¿sabes que los fariseos se sintieron ofendidos cuando oyeron la palabra? Él respondió y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos días de ciegos, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Tomando la palabra, Pedro le dijo, acláranos la parábola. Y él respondió, ¿también vosotros estáis aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero las cosas que salen de la boca provienen del corazón, y esas contaminan al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios, difamaciones. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con manos no lavadas no contamina al hombre. Partiendo de allí, Jesús se retiró a las partes de Tiro y Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquellos confines, clamaba diciendo, ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija está horriblemente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban, diciendo, despídela, porque grita detrás de nosotros. Él respondiendo, dijo, no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella, acercándose, se postraba ante él, diciendo, Señor, ayúdame. Él respondió y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella dijo, sí, Señor, pero aun los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús, le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Que te suceda como quieres. Y su hija quedó sana desde aquella hora. Y Jesús, pasando de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí y se acercaron a él grandes multitudes, que traían consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos, y muchos otros, y los pusieron a sus pies, y los sanó, y la muchedumbre se asombró al ver a los mudos hablando, a los lisiados sanos, a los cojos andando, y a los ciegos viendo. Y glorificaron al Dios de Israel. Después de llamar Jesús a sus discípulos, dijo, siento compasión por la muchedumbre, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer y no quiero enviarlos hambrientos, no sea que desfallezcan en el camino. Le dicen los discípulos, ¿de dónde conseguiremos aquí en un despoblado tantos panes como para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dice, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostara sobre la tierra, tomó los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió, e iba dando a los discípulos, y los discípulos a las multitudes.
Y comieron todos y fueron saciados, y de lo sobrante de los trozos recogieron 7 grandes canastas llenas. Y los que habían comido eran como 4000 hombres, aparte de mujeres y niños. Y despedida la multitud, subió a la barca y llegó a las proximidades de Magadán. Capítulo 16. Se acercaron los fariseos y saduceos para tentarlo, y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Pero él, respondiendo, les dijo: Esta generación perversa y adúltera demanda una señal milagrosa, pero no les será dada otra señal que la señal de Jonás. Y dejándolos, se fue. Cuando llegaron los discípulos a la otra orilla, se olvidaron de llevar panes. Jesús les dijo: Cuidaos y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Ellos entonces razonaban entre sí, diciendo: Es porque no trajimos panes. Cuando Jesús lo advirtió, dijo: Oh, faltos de fe. ¿Qué estáis discutiendo entre vosotros de que no tenéis panes? ¿No entendéis aún? ¿No recordáis los 5 panes de los 5000, y cuántos cestos recogisteis? Ni los 7 panes de los 4000, y cuántas canastas grandes recogisteis. ¿Cómo no entendéis que no os hablo acerca de panes? Pero guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no les decía que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. Les dice: ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y le dijo: Bienaventurado eres Simón Bar Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que él es el Cristo. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y ser resucitado al tercer día. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo, diciendo: Señor, Dios no lo quiera. De ningún modo te sucederá esto. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: Fuera de mi vista, Satanás. Me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios sino lo de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá el hombre si ganara todo el mundo, pero perdiera su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que de ningún modo gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Capítulo 17. Y después de 6 días, Jesús toma consigo a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan, y los lleva aparte, a un monte muy alto. Y fue transfigurado ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz. Y he aquí, fue visto Moisés y Elías hablando con él. Entonces intervino Pedro y dijo a Jesús: Señor, bueno es quedarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, y otra para Elías. Estando él aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y de pronto una voz desde la nube, diciendo: Este es mi Hijo el amado, en quien me complací, a él oíd. Y los discípulos, al oírlo, cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera. Pero Jesús se acercó, y tocándolos, dijo: Levantaos, y no temáis. Y alzando sus ojos, a nadie vieron, sino al mismo Jesús, solo. Y mientras ellos descendían del monte, Jesús les ordenó, diciendo: A nadie digáis la visión hasta que el Hijo del Hombre sea levantado de los muertos. Y los discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él respondió y dijo: A la verdad Elías viene y restaurará todas las cosas,
Pero yo os digo que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo cuanto quisieron. Así también el Hijo del Hombre está a punto de padecer de parte de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba acerca de Juan el Bautista. Y cuando llegaron al gentío, se le acercó un hombre y arrodillándose ante él, le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo, pues es lunático, y padece severamente, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas veces en el agua, y lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo acá. Y Jesús lo reprendió, y el demonio salió de él, y el muchacho fue sanado desde aquella hora. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús aparte, y dijeron: ¿Por qué no pudimos echarlo nosotros? Les dice: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. Reunidos en Galilea, les dijo Jesús: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán, pero al tercer día será resucitado. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se acercaron a Pedro los que cobran las didracmas, y dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las didracmas? Contestó: sí. Y cuando llegó a la casa, Jesús se le anticipó, diciendo: ¿Qué opinas, Simón? ¿De quiénes reciben impuestos o tributo los reyes de la tierra? ¿De sus hijos, o de los extraños? Y cuando respondió: de los extraños, Jesús le dijo: entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los ofendamos, ve al mar y lanza un anzuelo, y el primer pez que salga, tómalo. Ábrele la boca y hallarás un estáter, tómalo y dáselo por mí y por ti. Capítulo 18. En aquella hora, los discípulos se acercaron a Jesús, diciendo, entonces: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a un niñito, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, si no fuerais transformados y llegarais a ser como niñitos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, cualquiera que se humilla como este niñito, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niñito como este, a mí me recibe. Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le es que sea colgada a su cuello una piedra de molino de asno, y sea hundido en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Porque es inevitable que vengan los tropiezos, pero ay del hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Es mejor entrar en la vida manco o cojo, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Más te vale entrar tuerto en la vida, que teniendo dos ojos ser echado a la gehenna de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre en los cielos. ¿Qué os parece? Si algún hombre tuviera 100 ovejas y se extraviara una de ellas, ¿no dejaría acaso las 99 en las montañas e irá a buscar la extraviada? Y si llega a encontrarla, de cierto os digo que se regocija más por ella que por las 99 que no estaban extraviadas. Así también, no es la voluntad ante vuestro Padre Celestial que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca, ve, repréndelo entre él y tú solos. Si te escucha, ganaste a tu hermano, pero si no escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra quede firme por boca de dos o de tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si rehúsa escuchar a los de la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano, de cierto os digo, todo cuanto atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo cuanto desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Otra vez os digo, que si dos de vosotros estuvieran acordes en la tierra acerca de toda cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Acercándose entonces Pedro, le dijo: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dice: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto, el reino de los cielos es semejante a cierto rey que quiso arreglar cuentas con sus esclavos. Y al comenzar a arreglarlas,
Le fue presentado uno que debía 10.000 talentos, y no teniendo éste con qué pagar, el señor ordenó que fuera vendido junto con la esposa y los hijos y todo cuanto tiene, para que fuera pagada la deuda. El esclavo entonces, cayendo ante él, se postraba, diciendo, sé benigno conmigo, y te pagaré todo. Y movido a compasión, el señor de aquel esclavo lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel esclavo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y agarrándolo, lo sofocaba, diciendo, si debes algo, paga. Cayendo, pues, su consiervo le rogaba, diciendo, sé benigno conmigo, y te pagaré. Pero él no quería, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Viendo pues lo ocurrido, sus consiervos se entristecieron mucho, y fueron a referir a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces, llamándolo, le dice, esclavo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también os hará mi Padre Celestial si no perdonáis cada uno de corazón a su hermano. Capítulo 19. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se trasladó de Galilea, y partió a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y lo siguieron grandes multitudes, y los sanó allí. Y se le acercaron unos fariseos para tentarlo, diciendo, ¿es lícito que un hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Él respondió y dijo, ¿no leísteis que el que los creó desde el principio los hizo macho y hembra? Y dijo, por esto dejará un hombre al padre y a la madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unció al mismo yugo no lo separe un hombre. Le dicen, ¿por qué, pues, Moisés mandó dar carta de divorcio, y repudiar? Les dice, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero desde un principio no fue así, y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, a no ser por causa de inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Le dicen los discípulos, si así es la situación del hombre con la mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos comprenden este dicho, sino aquellos a quienes ha sido dado, porque hay eunucos nacidos así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptarlo, acéptelo. Entonces le fueron llevados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, y los discípulos lo reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños, y no les impidáis venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, partió de allí. Y he aquí, acercándose uno, le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer yo para tener vida eterna? Entonces él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Uno solo es el bueno, pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dice, ¿cuáles? Y Jesús dijo, lo de no asesinarás, no adulterarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra al padre y a la madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Le dice el joven, he guardado todo esto. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, ya que quieres ser perfecto, anda, vende tus posesiones y da a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Pero al oír el joven la palabra, se fue entristecido, porque era de los que tienen muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, es más fácil pasar un camello por un ojo de aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Y oyéndolo los discípulos, se asombraban en gran manera, diciendo, entonces, ¿quién se puede salvar? Y mirándolos, Jesús les dijo, entre hombres esto es imposible, pero junto a Dios, todas las cosas son posibles. Entonces, tomando Pedro la palabra, le dijo, he aquí, nosotros lo dejamos todo y te seguimos. ¿Qué pues, habrá para nosotros? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros, los que me seguisteis, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que dejó casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre,
a hijos, o alquerías, por causa de mi nombre, recibirá muchas veces más, y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros, primeros. Capítulo 20. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, amo de casa, que salió de madrugada a contratar obreros para su viña. Y puesto de acuerdo con los obreros por 1 denario al día, los envió a su viña. Cuando salió hacia la hora tercera, vio a otros, de pie en la plaza, desocupados, y les dijo: Id también vosotros a la viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Cuando volvió a salir cerca de la hora sexta, y novena, hizo lo mismo, y hacia la 11ª salió y halló a otros parados. Les dice: ¿Por qué habéis estado aquí todo el día desocupados? Le dicen: porque nadie nos contrató. Les dice: Id también vosotros a la viña. Llegado el atardecer, el señor de la viña dice a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jomal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Acudiendo, pues, los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Y cuando llegaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero también ellos recibieron 1 denario cada uno. Y al recibirlo, refunfuñaban contra el dueño de casa, diciendo: estos postreros trabajaron 1 sola hora, y los hiciste iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor abrasador del día. Pero él, respondiendo a uno de ellos, dijo: compañero, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo tuyo y vete, pero quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con las cosas mías? ¿O tu ojo es malo porque yo soy bueno? Así, los postreros serán primeros, y los primeros, postreros. Y subiendo a Jerusalén, Jesús tomó aparte a los 12, y en el camino les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarlo y crucificarlo, pero al tercer día será resucitado. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué deseas? Le dice: di que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Respondiendo entonces Jesús, dijo: no sabéis qué pedís. ¿Podéis beber la copa que yo estoy por beber? Le responden: podemos. Les dice: a la verdad, de mi copa beberéis, pero el sentarse a mi derecha e izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes ha sido preparado por mi Padre. Y cuando oyeron esto los 10, se enojaron a causa de los 2 hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas. No será así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, será vuestro esclavo, así como el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cuando salían ellos de Jericó, los siguió una gran multitud, y he aquí 2 ciegos, sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron, diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y la muchedumbre los reprendió para que callaran, pero ellos gritaban más, diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Deteniéndose Jesús, los llamó, y dijo: ¿qué queréis que os haga? Le dicen: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, movido a compasión, les tocó los ojos, y al instante recobraron la vista, y lo siguieron. Capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron por Betfagé al monte de los olivos, entonces Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, diréis: el Señor los necesita y enseguida los enviará. Y esto aconteció para que se cumpliera la dicho por el profeta, cuando dice: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, y sobre un pollino, hijo de bestia de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y se sentó encima de ellos. Y la mayoría de la gente extendió sus propios mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Hosanna en las alturas.
Y las multitudes que iban delante y detrás de él, gritaban, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Y cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad conmocionada decía, ¿quién es este? Y las multitudes decían, este es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Y Jesús entró en el templo, y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dice, está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros estáis haciendo de ella una cueva de ladrones. Y se le acercaron en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hizo, y a los niños que aclamaban en el templo, diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron, y le dijeron, ¿oyes qué dicen estos? Jesús les dice, sí, ¿nunca leísteis, de boca de niños y lactantes perfeccionaste alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y pasó la noche allí. Muy de mañana, cuando regresaba a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera junto al camino, fue hacia ella, pero nada halló, sino solo hojas. Le dice, nunca jamás nazca fruto de ti, para siempre. Y al instante se secó la higuera. Al verlo, los discípulos se maravillaron, diciendo, ¿cómo quedó seca al instante la higuera? Y respondiendo Jesús, les dijo, de cierto os digo, si tenéis fe y no dudás, no solo haréis lo de la higuera, sino que aun si a este monte decís levántate y échate al mar, se hará y todo cuanto pidáis. En oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando entró en el templo, mientras enseñaba, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo, diciendo, ¿con qué clase de autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os preguntaré un asunto, si me lo respondés, yo también os diré con qué clase de autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? Del cielo, o de los hombres. Ellos entonces razonaban entre sí, diciendo, si decimos, del cielo, nos dirá, ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos, de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos, y él les dijo, tampoco yo os digo con qué clase de autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, acercándose al primero, dijo, Hijo, vete hoy y trabaja en la viña, y él, respondiendo, dijo, no quiero, pero después, remordido, fue. Y acercándose al segundo, dijo lo mismo, y él, respondiendo, dijo, sí, Señor, pero no fue. ¿Quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Dicen el primero. Jesús les dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios porque vino Juan a vosotros en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos sí. Las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, ni siquiera os remordisteis para creerle. Oíd otra parábola, habla un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, y la cercó de vallado, y cavó en ella un lagar y edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y salió de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus esclavos a los labradores para recibir sus frutos, pero los labradores, tomando a aquellos esclavos, a uno golpearon, a otro asesinaron, y a otro apedrearon. De nuevo envió a otros esclavos, en mayor número que los primeros, y les hicieron lo mismo. Finalmente, les envió a su hijo, pensando, respetarán a mi hijo. Pero los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí este es el heredero, venid, matémoslo y poseamos su herencia. Y apresándolo, lo echaron fuera de la viña, y lo asesinaron. 40 Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le responden, a los malos los destruirá atrozmente, y arrendará la viña a otros labradores, que pagarán las frutos en sus tiempos. Jesús les dice, ¿nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores? Esta llegó a ser cabeza de ángulo, de parte del Señor se hizo esta, ¿y es maravillosa a nuestros ojos? Por esto os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a un pueblo que produzca los frutos de él. Y luego de oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que habla acerca de ellos. Y procuraron echarle mano, pero temían a las multitudes, porque éstas lo tenían por profeta. Capítulo 22.
Y Jesús, tomando nuevamente la palabra, les habló en parábolas, diciendo, el reino de los cielos fue hecho semejante a un hombre rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Y envió a sus esclavos para llamar a los que habían sido invitados al banquete de bodas, y no querían venir. Volvió a enviar a otros esclavos, diciendo, decid a los que han sido invitados, he aquí, he preparado mi banquete, mis novillos y los cebados han sido sacrificados y todo está dispuesto, venid al banquete de bodas. Pero ellos, haciendo caso omiso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás, echando mano a aquellos esclavos, los afrentaron y los asesinaron. Entonces el rey se enfureció, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Después dijo a sus esclavos, la boda la verdad está preparada, pero los que habían sido invitados no eran dignos. Así que id a las encrucijadas de los caminos, y llamad al banquete de bodas a cuantos halléis. Y saliendo aquellos esclavos a los caminos, reunieron a todos los que hallaron, tanto malos como buenos. Y el salón de bodas se llenó de convidados, pero cuando el rey entró a ver a los invitados, vio allí a un hombre no vestido con traje de boda. Y le dice, compañero, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Pero él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atadlo de pies y manos y echadlo a la tiniebla de lo más afuera. Allí será el llanto y el crujido de los dientes, porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Entonces los fariseos salieron y deliberaron cómo enredarlo en alguna palabra. Y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz, y enseñas con verdad el camino de Dios, y no te cuidas de nadie, pues no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo a César, o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo y ellos le presentaron un denario. Les dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Dicen, de César. Entonces les dice, dad, pues, a César lo de César, y a Dios lo de Dios. Al oír esto se maravillaron, y dejándolo, se fueron. En aquel día, se le acercaron unos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer de él, y levantará descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos, y el primero murió después de casarse y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero, así hasta los 7, al final de todos, murió la mujer. En la resurrección. Pues, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, estáis errando al ignorar las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casan ni son dados en casamiento, sino que son como los ángeles en el cielo. Pero acerca de la resurrección de los muertos, ¿no leísteis lo que os fue dicho por Dios, cuando dice, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Y las multitudes, oyéndolo, se maravillaban de su doctrina. Pero cuando los fariseos oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron de común acuerdo. Y uno de ellos, experto en la ley, preguntó para tentarlo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas. Y habiéndose reunido los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dicen, de David. Les dice, pues como David en el Espíritu lo llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni desde aquel día nadie se atrevió a preguntarle más. Capítulo 23. Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos, diciendo, los escribas y los fariseos se sentaron en la cátedra de Moisés. Haced y guardad, pues, todo cuanto os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen,
Y atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos no las quieren mover ni con su dedo. Antes bien, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, porque ensanchan sus filacterias y alargan los flecos, y llaman el primer reclinatorio en las cenas y los primeros asientos en las sinagogas, y los saludos pomposos en las plazas, y que los hombres los llamen rabí. Pero vosotros no seáis llamados rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, pues uno solo es vuestro Padre, el celestial. Ni seáis llamados caudillos, porque uno es vuestro caudillo, el Cristo. Y el mayor de vosotros será vuestro servidor, porque el que se enaltezca será humillado, y el que se humille será enaltecido. Pero, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que tratan de entrar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que para hacer un prosélito recorréis el mar y la tierra, y cuando llega a serlo, lo hacéis 2 veces más hijo de la ajena que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, todo el que jure por el santuario, nada es, pero quien jure por el oro del santuario, debe. Insensatos y ciegos, porque, ¿qué es mayor, el oro, o el santuario que santificó el oro? También decís, todo el que jure por el altar, nada es, pero quien jure por la ofrenda que está sobre él, debe. Ciegos. Porque, ¿qué es mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? Así pues, el que juró por el altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él. Y el que juró por el santuario, jura por él, y por el que habita en él. Y el que juró por el cielo, jura por el trono de Dios, y por el que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas que diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero dejasteis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Guías ciegos, que estáis colando el mosquito y engullendo el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que limpiáis lo de afuera de la copa y del plato, pero por dentro están llenos de rapiña e intemperancia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro de la copa, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas que os parecéis a sepulcros blanqueados, los cuales a la verdad se muestran hermosos por fuera, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, ciertamente aparecéis justos ante los hombres, mas por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas que edificáis los sepulcros de los profetas, y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si estuviéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. De modo que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. ¿Serpientes? Engendros de víboras. ¿Cómo escaparéis del juicio de la gehenna? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. De entre ellos mataréis y crucificaréis, y de entre ellos azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que está siendo derramada sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, a quien asesinasteis entre el santuario y el altar. De cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le han sido enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa os es dejada desolada. Porque os digo que desde ahora en adelante, de ningún modo me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo, y se iba, sus discípulos se acercaron para mostrarle las edificaciones del templo. Mas él, respondiendo, les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, de ningún modo sea dejada aquí piedra sobre piedra que no será derribada. Y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: Dinos, ¿cuándo será esto, y cuál la señal de tu venida, y de la consumación del siglo? Y respondiendo Jesús,
les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y vais a oír guerras y rumores de guerras. Mirad, no os alarméis, porque así debe acontecer. Pero aún no es el fin, porque será levantada nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambrunas y terremotos en diferentes lugares. Pero todas estas cosas serán principio de los dolores de parto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. A muchos se hará tropezar entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y serán levantados muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de los muchos se enfriará. Mas el que perseveró hasta el fin, éste será salvo. Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación, que fue dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que lee, que entienda, entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, el de la azotea, no baje a tomarlo de su casa, y el que esté en el campo, no regrese a tomar su a. Mas, ay de las que estén encintas y de las que estén amamantando en aquellos días. Orad, por tanto, para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la ha habido desde el comienzo del cosmos hasta ahora, ni habrá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dice: He aquí el Cristo, o aquí, no lo creáis. Porque serán levantados falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he predicho. Sí, pues, os dicen: Mira, está en el desierto. No salgáis. Mira, está en las recámaras. No lo creáis. Porque como el relámpago sale de oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Dondequiera que esté el cadáver, allí serán reunidos los buitres. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran trompeta, y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro extremo de los cielos. Así que, de la higuera aprended la parábola: cuando su rama ya esté tierna y broten las hojas sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que de ninguna manera pasará este linaje hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ninguna manera pasarán. Pero acerca de aquel día y hora, nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que el diluvio llegó y se los llevó. A todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno es tomado y el otro es dejado. Dos están moliendo en el molino, una es tomada y la otra es dejada. Velad, pues, porque no sabéis en cuál día viene vuestro Señor. Pero sabed esto: si el dueño de la casa hubiera sabido en cuál vigilia viene el ladrón, velaría y no permitiría que su casa fuera socavada. Por esto, vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el esclavo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su servidumbre, para darles el alimento a tiempo? Bienaventurado el esclavo aquel a quien, cuando venga su Señor, lo hallará haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel esclavo malvado dijera en su corazón: Mi Señor tarda, y comenzara a golpear a sus consiervos, y comiera y bebiera con los que se emborrachan, el Señor de aquel esclavo vendrá en día que no espera y a una hora que no sabe, y lo partirá por en medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de los dientes.
Capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes, porque las insensatas, al tomar las lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en las vasijas juntamente con sus lámparas. Más tardando el novio, todas comenzaron a cabecear y se dormían. Pero a la medianoche hubo un clamor: he aquí el novio, salid a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, pues nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes respondieron, diciendo: id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas, no sea que de ningún modo alcance para nosotras y vosotras. Pero mientras iban a comprar, llegó el novio, y las preparadas entraron con él a la fiesta de bodas, y fue cerrada la puerta. Más tarde, las otras vírgenes también llegan diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo, dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora. Porque es como un hombre que yéndose de viaje, llamó a sus esclavos y les encargó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1, a cada uno según su capacidad. Y se fue de viaje. Enseguida, el que recibió los 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5. Asimismo el de los 2 ganó otros 2. Pero el que recibió 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, llega el señor de aquellos esclavos y ajusta cuentas con ellos. Y acercándose el que recibió los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, gané otros 5 talentos. Y su señor le dijo: bien, esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Acercándose también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2 talentos. Mira, gané otros 2 talentos. Su señor le dijo: bien, esclavo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y acercándose también el que ha recibido 1 talento, dijo: Señor, supe que eres hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, y, atemorizado, fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo tuyo. Pero respondiendo su señor, le dijo: esclavo malo y holgazán. ¿Sabías que cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías, por tanto, llevar mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo mío con intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene los 10 talentos. Porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al esclavo inútil echadlo a la tiniebla de lo más afuera. Allí será el llanto y el crujir de los dientes. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará unos de otros. Como el pastor separa las ovejas de las cabras, colocará las ovejas a su derecha, y las cabras a la izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid, los benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del cosmos. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me cogisteis, desnudo, y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estaba en prisión y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber. Cuando te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te cubrimos. O, cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me cubristeis, enfermo y en prisión, y no me visitasteis. Ellos entonces también responderán, diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en prisión, y no te servimos. Entonces les responderá, diciendo: de cierto os digo,
en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Capítulo 26. Aconteció que cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se hace la Pascua, y el Hijo del Hombre es entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo fueron reunidos en el atrio del sumo sacerdote, llamado Caifás, y tramaron entre ellos para que con engaño arrestaran y mataran a Jesús. Pero decían: no durante la fiesta, para que no haya alboroto en el pueblo. Ahora bien, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer que tenía un frasco de alabastro lleno de un ungüento muy costoso, y mientras estaba reclinado a la mesa, lo derramó sobre su cabeza. Al ver esto, los discípulos se indignaron, diciendo: ¿para qué este derroche? Pues esto podía haberse vendido por mucho y haberse dado a los pobres. Pero percibiéndolo Jesús, les dijo: ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Porque al derramar este ungüento sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. En verdad os digo que dondequiera que se proclame este evangelio en todo el mundo, se dirá también lo que ésta hizo, en memoria suya. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes, y dijo: ¿qué queréis darme y yo os lo entregaré? Y ellos le pesaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo. Y antes del día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús, diciendo: ¿dónde quieres que te preparemos para comer la Pascua? Y él dijo: id a la ciudad, al fulano, y decidle: el maestro dice, mi tiempo señalado está cerca. Junto a ti hago la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les ordenó, y prepararon la Pascua. Y llegado el atardecer, estaba reclinado a la mesa con los 12, y mientras ellos comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me entregará. Y, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle, uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió y dijo: el que metió la mano conmigo en el plato, éste me entregará. A la verdad, el Hijo del Hombre se va según está escrito de él, pero, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Le era mejor a ese hombre no haber nacido. Respondiendo entonces Judas, el traidor, dijo: ¿acaso soy yo, Rabí? Le dice: tú lo dijiste. Y mientras ellos comían, tomó Jesús un pan, y habiendo pronunciado la bendición, lo partió, y dándolo a los discípulos, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa, dio gracias y se la dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada a favor de muchos, para liberación de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dice: todos vosotros me abandonaréis en esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y serán dispersadas las ovejas del rebaño. Pero después de ser yo resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos sean conturbados por causa tuya, yo nunca seré conturbado. Jesús le dijo: de cierto te digo que en esta noche, antes que cante un gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dice: aunque tenga que morir contigo, de ningún modo te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces Jesús llega con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dice a los discípulos: sentaos aquí, mientras voy allá y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera, y les dice: una tristeza mortal está sobrecogiendo mi alma. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco más adelante, cayó sobre su rostro, y orando dijo: oh Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Luego va a los discípulos, y hallándolos durmiendo, dice a Pedro: ¿no pudisteis velar conmigo una sola hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. En verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yendo de nuevo, oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si ésta no puede pasar sin que la beba, hágase tu voluntad. Al regresar los halló otra vez durmiendo porque sus ojos habían sido cargados.
y dejándolos nuevamente, fue y oró por tercera vez, repitiendo la misma expresión. Luego viene a los discípulos y les dice: dormid lo que resta y descansad. He aquí se ha acercado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos. Vámonos. He aquí ha llegado el que me entrega. Aún estaba hablando, cuando he aquí llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente de parte de los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, con espadas y garrotes. Y el traidor les había dado señal, diciendo: al que yo bese, él es, prendedlo. Y enseguida, acercándose a Jesús, dijo: salve, Rabí. Y lo besó. Y Jesús le dijo: compañero, a lo que has venido. Entonces se aproximaron y echaron mano a Jesús y lo apresaron, pero he aquí, uno de los que estaban con Jesús, extendió la mano y sacó su espada, e hiriendo al esclavo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dice: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. ¿O piensas que no puedo invocar a mi Padre, y ahora mismo me mandaría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumplirían las Escrituras, de que así debe suceder? En aquella hora Jesús dijo a las turbas: ¿cómo contra un bandido salisteis a prenderme con espadas y garrotes? Cada día me sentaba a enseñar en el templo, y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que fueran cumplidas las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que apresaron a Jesús, lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Y Pedro lo seguía de lejos, hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los guardianes para ver el fin. Y los principales sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para que lo asesinaran. Pero no lo hallaron a pesar de presentarse muchos testigos falsos. Finalmente se acercaron dos que dijeron: este dijo: puedo derribar el santuario de Dios, y reconstruir en 3 días. Levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿nada respondes? ¿Qué testifican estos contra ti? Pero Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dice: tú lo dijiste, pero os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: blasfemo. ¿Qué necesidad tenemos aún de testigos? Ahora mismo habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Respondiendo ellos, dijeron: es reo de muerte. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, otros le dieron bofetadas, diciendo: profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Pedro estaba sentado afuera en el patio, y se le acercó una sirvienta, diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Y saliendo a la puerta, lo vio otra, y dice a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez negó con juramento: no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose los que estaban de pie, dijeron a Pedro: en verdad tú también eres de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Entonces comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a tal hombre. Y enseguida cantó un gallo. Y Pedro se acordó de la palabra de Jesús, que había dicho: antes que cante un gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Capítulo 27. Y llegada la madrugada, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo concibieron un plan contra Jesús para que lo mataran. Y habiéndolo atado, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el procurador. Entonces Judas, el traidor, cuando vio que fue condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo: pequé entregando sangre. ¿Inocente? Pero ellos dijeron: ¿y a nosotros qué? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el santuario, se retiró, y marchándose de allí, se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro, por cuanto es precio de sangre. Y después de tomar consejo, compraron con ellas el campo del alfarero como cementerio para los extranjeros. Por lo cual, aquel campo fue llamado campo de sangre hasta hoy. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías,
Cuando dice, y tomaron las 30 piezas de plata, el precio del valorado, a quien se puso precio, de parte de unos hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Jesús estuvo de pie delante del procurador, y el procurador le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús dijo, tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dice, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero no le respondió ni una palabra, hasta el punto de asombrar en gran manera al procurador. Ahora bien, en cada fiesta, el procurador acostumbraba soltar un preso a la multitud, el que querían. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Así que, cuando ellos se reunieron, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, el que llaman Cristo? Porque sabía que por envidia lo entregaron. Y estando sentado él en el tribunal, le mandó a decir su mujer, nada tengas que ver con ese justo, porque hoy sufrí mucho en sueños a causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes para que pidieran a Barrabás y mataran a Jesús. Y respondiendo el procurador, les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dice, ¿qué pues haré con Jesús, el llamado Cristo? Dicen todos, sea crucificado. Él dijo, pues, ¿qué mal hizo? Pero ellos gritaban más fuertemente, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada se lograba, sino que más bien se estaba formando un alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del gentío, diciendo, inocente soy de la sangre de éste. Allá vosotros. Y todo el pueblo respondió y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del procurador, llevando entonces a Jesús al pretorio, reunieron a toda la compañía alrededor de él, y lo desnudaron y lo cubrieron con un manto de púrpura. Y trenzaron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza, y pusieron una caña en su diestra, y arrodillándose ante él, se burlaron, diciendo, Salve, Rey de los judíos. Y escupiendo en él, tomaron la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su ropa, y lo llevaron para crucificarlo. Y al salir, hallaron a un hombre cireneo llamado Simón. A este obligaron para que llevara su cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, esto es, lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, no quiso beber y lo crucificaron. Y se repartieron sus ropas echando suertes, y allí sentados, lo vigilaban. Y encima de su cabeza colocaron escrita la causa de su condena, este es Jesús, el Rey de los judíos. Y con él son crucificados dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasan lo insultaban meneando la cabeza y diciendo, el que derriba el santuario y en 3 días lo edifica. Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. De igual manera, los principales sacerdotes, burlándose junto con los escribas y los ancianos, decían, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. ¿Es rey de Israel? Baje ahora de la cruz, y creeremos en él. Ha confiado en Dios, líbrelo ahora si lo quiere, porque dijo, soy hijo de Dios. Y del mismo modo lo insultaban también los ladrones que habían sido crucificados con él desde la hora sexta. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y alrededor de la hora novena. Jesús exclamó con gran voz, diciendo, Eli, Eli, lema sabachthani, esto es, Dios mío, ¿por qué me dejaste? Y algunos de los que estaban en pie allí, al oírlo, decían, a Elías llama este. Al instante, corriendo uno de ellos y tomando una esponja, tras empaparla en vinagre y envolverla a una caña, le daba de beber, pero los demás decían, deja, veamos si ellas viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del santuario fue rasgado en dos, de arriba abajo, y la tierra fue sacudida, y las rocas fueron partidas, y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido fueron resucitados, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Y el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y lo que estaba sucediendo, se atemorizaron en gran manera, diciendo, verdaderamente este era hijo de Dios.
Y estaban allí muchas mujeres mirando desde lejos, las cuales habían seguido a Jesús sirviéndolo desde Galilea, entre las que estaba María Magdalena, María, la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Llegado el atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, de nombre José, el cual también se había hecho discípulo de Jesús. Este se acercó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que le fuera dado. Y José, tomando el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había excavado en la roca, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se retiró. Y María Magdalena y la otra María, estaban allí sentadas frente al sepulcro. La guardia ante la tumba en la mañana que sigue, que es después de la preparación. Los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato, diciendo, Señor, recordamos que aquel impostor, aún viviendo, dijo, después de 3 días, soy resucitado. Manda, pues, que sea asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que lleguen sus discípulos y lo hurten, y digan al pueblo, fue resucitado de los muertos, y el postrer engaño será peor que él. Primero. Pilato les dijo, tenéis una guardia id, aseguradlo como sabéis. Y ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra en compañía de la guardia. Capítulo 28. Después de los sábados, al amanecer del día 1 de la semana, llegó María Magdalena, con la otra María, para ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, se acercó e hizo rodar la piedra, y se sentó encima de ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Y por temor a él, los custodios temblaron y quedaron como muertos. Y el ángel tomó la palabra y dijo a las mujeres, vosotras no temáis, porque sé que estáis buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque fue resucitado como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde yacía. Id sin demora a decir a sus discípulos que fue resucitado de los muertos, y va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. He aquí os lo he dicho. Y partiendo sin demora del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro, diciendo, Salve. Y ellas se acercaron, abrazaron sus pies y lo adoraron. Jesús les dice, no temáis. Id, anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán. Y mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes todo lo sucedido. Y después de reunirse con los ancianos, y tomar consejo, dieron muchas piezas de plata a los soldados, y les dijeron, decid, sus discípulos vinieron de noche y lo robaron mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del procurador, nosotros lo persuadiremos y os libraremos de preocupaciones. Ellos entonces, tomando las piezas de plata, hicieron como se les había instruido. Y este dicho fue divulgado entre judíos hasta hoy. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que les había dicho Jesús. Y al verlo, lo adoraron, aunque algunos dudaron. Entonces Jesús se acercó y les habló, diciendo, Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Yendo, pues, discipulad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os mandé. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo.